Cordial saludo. Esta es la presentación de la actividad final del módulo Humanismo, Sociedad y Ética. Quien les habla, Víctor Hugo Redondo de Velázquez, estudiante del posgrado de maestría en Dirección y Gestión de Proyectos. El tema base de esta presentación es la inyección letal como mecanismo de ejecución de personas, respondiendo a la pregunta ¿por qué es un problema bioético? Hablemos entonces sobre lo que es la inyección letal. Todos sabemos que la inyección letal, ¿sí?, es utilizada para acabar con la vida, no solo de personas, sino también de otros seres vivos. Para este caso, para esta presentación, vamos a centrarnos en el procedimiento llevado a cabo en los seres humanos. La inyección letal tuvo sus inicios por allá en 1977, desarrollada principalmente como una alternativa más humana, que para ese entonces era la silla eléctrica, ¿sí? El procedimiento consiste en inyectar vía intravenosa de manera continuada una cantidad letal de químicos con el fin de acabar la vida. ¿Qué sustancias componen este procedimiento? Tres, que son las principales: el tiopental sódico, el bromuro de pancoronio y el cloruro de potasio. La primera sustancia, que es el tiopental sódico, ¿sí?, es un barbitúrico de acción muy rápida que en líneas generales provoca la pérdida del conocimiento, debido a que es utilizado como anestésico en procedimientos quirúrgicos. La segunda sustancia, que es el bromuro de pancoronio, ¿sí?, es un bloqueador de placa mioneural no despolarizante que paraliza el diafragma e impide la respiración. Y la tercera sustancia química introducida en el cuerpo de la persona es el cloruro de potasio, que provoca una despolarización del músculo cardíaco, provocando con ello un paro cardiorrespiratorio. ¿Cómo funcionan entre sí estas sustancias? En altas dosis, ¿sí?, porque son en altas dosis, pueden causar un paro cardíaco y una muerte muy rápida. También en contacto con la piel o vía intravenosa, sin diluir, causará serias quemaduras y una muerte lenta. Tres fases se llevan a cabo en este procedimiento. La primera es la protocolaria, en donde se inyectan una tras otra de manera consecutiva las tres sustancias en el cuerpo de la persona. Posterior a eso, que ya está preparado el cuerpo con los líquidos dentro, viene la fase de ejecución, la que ellos denominan. En esta fase, en primer lugar, después de administrar las dosis potencialmente mortales, ¿sí?, estos fármacos inducen al cuerpo a una anestesia local, por lo tanto, la pérdida de la conciencia, como si de un coma médicamente inducido se tratase. El tercer y última fase es la certificación de la muerte por el personal médico del local. Una vez llevado a cabo la introducción de los líquidos, 10 o 15 minutos de reposo del cuerpo, el personal médico capacitado lleva a cabo la verificación del fallecimiento de la persona. Algo que llama mucho la atención es que en el procedimiento como tal del ingreso de las sustancias al cuerpo de la persona, no se le permite la participación del médico, debido, y entre comillas, por cuestiones de ética profesional. ¿Cómo les parece? Surge como tal una pregunta: ¿existencia o no de dolor en el procedimiento? Desde el momento en que se creó este procedimiento y la inyección letal en los seres humanos, como se ha comentado anteriormente, este método fue impuesto por razones humanitarias, ¿sí?, suplantando otras técnicas como la silla eléctrica y la horca, dándose por hecho que mediante la inyección letal el paciente no sufría, según ellos. Pero estudios de la Universidad de Miami manifiestan que la inyección letal no es tan humanitaria como se considera, y para ello se han dispuesto tres errores fundamentales que se han encontrado en el procedimiento. El primero, en cuanto a la primera sustancia, el tiopental sódico, el paciente se despierta, ¿sí?, y siente cómo la sustancia química empieza a actuar en su cuerpo y observa con sufrimiento cómo poco a poco deja de respirar
y siente entonces un dolor fuerte en el pecho provocando un paro cardíaco. El segundo error es que después que se ingresa el bromuro de pancuráneo, ¿sí?, el paciente aún despierto siente como poco a poco se le va paralizando la respiración. Impasible percibe cómo se ahoga en la más cruel desesperación sin poder hacer nada. Y el tercer error encontrado por estudios de la Universidad de Miami es que cuando se ingresa al cuerpo la tercera sustancia, el cloruro de potasio, el paciente, aún con síntomas de estar despierto, percibe cómo su corazón es incapaz de contraerse, provocando un infarto agudo. El paciente empieza a sufrir un tremendo dolor en el pecho, similar a un dolor precordial. Continuemos entonces. Después de conversado anteriormente sobre el tema de la inyección letal en los seres humanos, démosle respuesta a la pregunta: ¿por qué es un problema de bioética? ¿Por qué es un problema de bioética? Bueno, en octubre del 2005, la Conferencia General de la UNESCO aprobó por aclamación la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos. Por primera vez en la historia de la bioética, los Estados miembros se comprometían y comprometían con ello a toda la comunidad internacional a respetar y aplicar los principios fundamentales de la bioética. Se crean entonces ciertas disposiciones en un documento, ¿sí?, distribuidas en 28 artículos. Las disposiciones generales, entre otras aplicaciones, unos principios fundamentales que son la base de la bioética. Para este caso vamos a tener en cuenta tres de los más importantes. El primero es la justicia, el segundo es la benignidad y el tercero es la autonomía. ¿Sí? Entonces, como mencionábamos en la parte de arriba, por ejemplo, en donde las cantidades que se utilizan, ¿sí?, de las sustancias actúan rápidamente y en combinación son unos productos como tal paralizantes, causando la vida con mucho sufrimiento a la persona, ¿sí?, rompiendo como tal toda la base de los principios de la bioética. Para este caso, en el artículo 4, que hablaba de los beneficios y efectos nocivos, donde se solicita reducir al máximo los efectos nocivos de cualquier procedimiento médico en una persona, incluidas las sustancias químicas que se utilicen para ello. La segunda situación que se presenta en el procedimiento de la inyección letal es la utilización de químicos que en sus inicios, ¿sí?, fueron creados para prevenir enfermedades o para salvaguardar la vida de las personas. Hoy se utiliza totalmente en vía contraria a lo que en sus inicios fue creada. Entonces, donde nos indica, por ejemplo, en el artículo 4 también, que es los beneficios y actos nocivos, también contra la benignidad de la persona, debido a que le causa la muerte, ¿sí?, en donde dice que por las sustancias que se utilizan, toda intervención médica solo habrá de llevarse a cabo con previo consentimiento. También mencionado de los principios de la bioética en el documento de la UNESCO, en el artículo 6, habla del consentimiento, ¿sí? Este podrá revocar el procedimiento si ve su vida en peligro. Otro de los casos fue que la forma en que se lleva a cabo y atenta como tal contra los objetivos principales de los principios de la bioética, y es como tal promover el respeto de la dignidad humana y proteger los derechos humanos, velando por el respeto de la vida de todos los seres humanos. Estas son las razones del por qué el procedimiento de la inyección letal en seres humanos sí atenta como tal contra los principios bases de la bioética. Por lo tanto, sí es un problema de bioética llevar a cabo este procedimiento en seres humanos, debido a que manipula tanto sustancias creadas para prevenir enfermedades como procedimientos y personal profesional de la medicina
en contra de los principios éticos y fundamentales con los que fueron creados. Culmino entonces esta presentación con unas palabras muy hermosas y significativas del doctor Koichiro Matsura, partícipe de la creación del documento de la UNESCO del 2005. Dice que los principios que enuncia la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos permite que cualquier ser humano, donde quiera que esté, pueda beneficiarse de los progresos de la ciencia y la tecnología dentro del respeto de los derechos y las libertades fundamentales de la persona. Muchísimas gracias. Ha sido todo por el momento. De verdad, Dios me los bendiga. Hasta pronto.